Planeta Tierra, haciendo radio con propósito y sentido. Planeta Tierra, para saber más de todo, para saber más de todo. Planeta Tierra. Y hoy, queridos amigos, en Planeta Tierra Radio, a través de Red Mundial 93.9 FM y vitalradio.us, vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Santeliz Mesa. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Desde la prestigiosa clínica Calicanto, el doctor Santeliz lidera procedimientos que van mucho más allá de la pérdida de peso. Hablamos de medicina de vanguardia diseñada para combatir enfermedades metabólicas y devolverle la salud integral a sus pacientes. Doctor, es un honor, una bendición tenerlo con nosotros en el programa. Gracias por cedernos este espacio de su tiempo para entender mejor cómo la tecnología médica está cambiando el destino de tantas personas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cosimo. Gracias a ti y gracias a todo el equipo por la invitación. Muchas personas creen que la cirugía bariátrica es el camino fácil. Tal cual. Desde su perspectiva médica, doctor Miguel Ángel, ¿por qué es en realidad una herramienta de salud y no simplemente un método para perder peso? Claro que sí, la cirugía bariátrica a través de los tiempos ha tenido una evolución muy importante en cuanto a la parte de la tecnología y en cuanto a las técnicas aplicadas para mejorar la salud de los pacientes. Sin embargo, bueno, siempre hay que clarificar y desmitificar, o sea, al paciente cuando llega a la consulta, de que no es una herramienta mágica, no es el camino fácil, es la herramienta más efectiva, sí. Pero el paciente tiene que poner mucho de su parte. En el postoperatorio, el éxito de la cirugía es el postoperatorio. La verdad, el paciente se tiene que comprometer a cambiar sus hábitos alimenticios, realizar ejercicio, el apoyo psicológico, el apoyo nutricional. Todo eso va a inferir directamente en el efecto a largo plazo y el éxito a largo plazo de una cirugía bariátrica. Tiene que apartar de la alacena los ultraprocesados. Por supuesto, todos, así no seamos pacientes bariátricos, deberíamos apartarlo de por sí. Ahora, doctor Miguel Ángel, ¿cómo ayuda la cirugía metabólica a aquellos pacientes que por más que hacen dieta y ejercicio no logran resultados debido a su sistema hormonal? Claro, la cirugía metabólica está enfocada directamente a lo que es la absorción de nutrientes. A alterar la absorción de nutrientes, nosotros con una cirugía podemos modificar el tránsito intestinal y de esta forma el paciente se va a ver beneficiado a su vez de la malabsorción de algunos nutrientes, y con eso puede conllevar a una pérdida de peso. No solo la pérdida de peso es importante en un paciente con una cirugía bariátrica, sino que también puede remitir las enfermedades asociadas, ¿ok? El efecto metabólico, el impacto metabólico de la cirugía con las enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño y muchas otras pueden verse remitidas después de una cirugía bariátrica. ¿Mejoran? Por supuesto, mejoran en todo sentido. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una cirugía bariátrica convencional y una cirugía metabólica? Claro, la cirugía bariátrica es aquella que va dirigida solamente cuando el objetivo del paciente es perder peso, ¿ok? En eso se basa principalmente la cirugía bariátrica, mientras que la cirugía metabólica, los objetivos son totalmente diferentes. Se beneficia también de la pérdida de peso, sí, pero el objetivo real es la remisión de las comorbilidades. Y sin embargo, bueno, pacientes, no solo la diabetes, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño, como ya lo mencionábamos, sino que, bueno, la fertilidad también en mujeres, se ve el beneficio de esta, y mujeres que no pueden tener hijos por el cambio hormonal que hay, el estado proinflamatorio, que es la obesidad,
eso evita que la mujer sea fértil. Entonces ya cuando se le realiza su cirugía bariátrica y empieza a ver la pérdida de peso, mejora todo el perfil metabólico y puede inclusive ya embarazarse en muchos casos que tenemos también. Ahora, ¿cómo manejar la ansiedad en esos casos? La persona, bueno, se somete a una cirugía, la persona logra encaminarse a su peso ideal, la persona mejora, por ejemplo, de la tensión arterial o de la diabetes, mejora también. ¿Cómo lograr que la ansiedad, el estrés del día a día de la cotidianidad no lleve a esta persona a retroceder, a recaer en ese proceso de mejora que lleva? Sí, fíjate, es muy importante esto que estás diciendo, ya que el éxito de la cirugía también está en el equipo, ¿ok? No solo del cirujano bariátrico. Hay un equipo multidisciplinario que está detrás de cada paciente. Entre las principales especialidades que nos apoyan a nosotros los cirujanos bariátricos es el apoyo psicológico. Puede ser psicólogos, psiquiatras, pero preferiblemente psicólogos que tengan una mención en pacientes en obesidad. Pero bueno, los psicólogos también nos apoyan. Un psicólogo común nos puede ayudar a lograr los objetivos porque ellos van a detectar ese rasgo de ansiedad que lo está llevando a ellos a comer de más. O el picador exactamente, que es generalmente de una comida, las 3 comidas del día, sino que como está cocinando todo el día está o el que visita la nevera en la noche. Ese es otro justamente, que es el no comedor. Va de noche y a tomar nocturno. agua, ¿no? La excusa es ir a tomar Ahí está, ese es un el vaso comedor, con agua y nocturno. termina picoteando algo que es un dulce mal parado que esté por aquí. Tal cual, y es muy diferente a las personas que cenan al comedor nocturno. El comedor nocturno es el que después de cenar se acuesta y se levanta de la cama a la nevera a comer o a la cocina a comer. Y el comedor de dulce, que bueno, que muchos caen en este, quizás no es un rasgo ni un trastorno, pero bueno, son adictos al azúcar. Y bueno, comen mucho dulce y obviamente eso le va a causar un desequilibrio metabólico y por supuesto en el peso. ¿Cómo se benefician estos pacientes de la ayuda psicológica? Claro, se detectan esos puntos a tiempo, se aplican técnicas y ejercicios para determinar cuál es el problema exactamente y con eso uno entrena al paciente a largo plazo para evitar que recaiga en estos malos hábitos. La adicción al azúcar pudiera compararse con cualquier otra adicción, al tabaco, al alcohol. Por supuesto que sí, el azúcar nosotros lo conocemos como una droga legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, se encarga de la secreción de serotonina a nivel cerebral, que lo hacen muchas drogas conocidas, y el azúcar lo hace también, solo que bueno, lo tenemos en nuestra mesa, el azúcar refinado, por supuesto. Y bueno, eso puede ser contraproducente para la mayoría de las personas. En la clínica Calicanto, doctor Miguel Ángel, estamos conversando, queridos amigos, con el doctor Miguel Ángel Santeliz Mesa, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Él forma parte del maravilloso equipo de la clínica Calicanto. Y yo le preguntaba, en la clínica Calicanto, ¿qué avances tecnológicos o técnicas de mínima invasión están utilizando ustedes actualmente para garantizar una recuperación más rápida en el paciente? Por supuesto que sí. El paciente lo primero que tiene que hacer al tomar la decisión, primero tomar la decisión si va a someterse a una cirugía bariátrica, eso es el principal paso. Y lo otro más importante es elegir el centro y el equipo que la vaya a operar o que lo va a operar a ese paciente. Siempre trata de elegir el lugar que disponga de la mayoría de los recursos, tanto tecnológicos, bueno, como de imagen, laboratorio, todo eso que va a servir de complemento para llevar al paciente a un éxito en la cirugía. En Clínica Calicanto disponemos, bueno, de toda la tecnología de cirugía, hacemos cirugía mínimamente invasiva, que sería cirugía laparoscópica, ¿ok? Actualmente tenemos casas comerciales que nos distribuyen el material protésico que uno va a utilizar dentro de la cirugía, que son las grapas,
¿ok? Con las autosuturadoras, todo eso es algo que se hace de forma automática con un material, no como hace más de 10 años que eso se hacía de forma manual, ¿ok? Que era netamente el cirujano con su pulso y material de sutura, se realizaba la cirugía. Sin embargo, hoy en día ya la tecnología nos beneficia en ese sentido. Y bueno, en Clínica Calicanto, bueno, disponemos tanto de unidad de imágenes, unidad de banco de sangre, cuidados intensivos, todo lo que el paciente necesita para llevar al éxito una cirugía bariátrica lo tenemos allí. Sabemos que el estómago se opera, pero la mente no. Exactamente. La pregunta va en relación a cómo es el acompañamiento multidisciplinario, psicología, nutrición, pero esta me la va a responder luego de escuchar, para variar, azúcar, cacao y leche con el tema Buenos días, Sol, para escuchar. Escuchar no le va a generar ningún tipo de secuela secundaria, ¿ok? Ahora, si se la come este azúcar, sí le pudiera traer algún tipo de problema. Vale, buenísimo. Va fluyendo, va fluyendo. Aquí estamos al aire. Okay. Bueno, perfecto. Algunas recomendaciones que pudiera darle a la audiencia que está Acá. al aire. Bueno, básicamente, como estaba comentando en el segmento anterior, primero decidir si de verdad eres candidata a una cirugía bariátrica. Eso te lo vamos a decir obviamente nosotros en una consulta, pero de que tú tomes la decisión y por supuesto que saques el chip de que es el camino fácil o una herramienta mágica, ¿ok? Pudiera darse el caso que una persona crea necesitar la cirugía, va y no aplica. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Nosotros nos basamos principalmente, usamos la herramienta del índice de masa corporal, que eso nos va a dar como el parámetro inicial de si el paciente califica o no para una cirugía bariátrica, y después de allí elegir el método que se le va a aplicar, si es una manga o un bypass. Eso va a depender de muchos cofactores que uno indague en el interrogatorio dentro de una consulta, porque no todos los pacientes son candidatos para manga y no todos son candidatos para un bypass gástrico. ¿Cuál es la diferencia entre una y el otro? Claro. ¿Un bypass y una manga? Principalmente el tipo de proceso es, la manga gástrica es netamente restrictivo. Nosotros retiramos lo que es la curvatura mayor del estómago, o sea, el porcentaje mayor del estómago, el 70%, y el paciente le hacemos una reducción del continente, y al tener una reducción del continente va a haber menos contenido, y obviamente el paciente va a sentirse lleno con poca cantidad de comida, y eso se beneficia de la pérdida de peso, mientras que el bypass es mixto, tiene su componente restrictivo porque nosotros hacemos un pouch gástrico, el estómago lo hacemos muy pequeñito y hacemos una anastomosis con el intestino delgado. Ahí es donde se hace el salto de lo que es el bypass. Pasa la comida directo del estómago al intestino delgado sin pasar por el duodeno, que se absorbe muchísima cantidad de nutrientes, ¿ok? Entonces, bueno, se hace el bypass, así la parte malabsortiva allí, y por eso los pacientes se ven beneficiados de la pérdida de peso y la remisión de las enfermedades. Ay, no, todo pues. Sí, vale. No, vale. bien. Es una belleza. Ya veo, no le falta mandar esta foto. Ok. Seguimos, queridos amigos, en Planeta Tierra Radio, transmitiendo desde el corazón del Hiper Jumbo Mall para todo el país y mucho más allá, también a través de Vital Radio en Orlando, Florida, Planeta Tierra Radio, el magazine que nos ayuda a saber más de todo. Y hoy estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Santeliz Mesa, especialista en cirugía bariátrica metabólica, pertenece al maravilloso equipo de la Clínica Calicanto. Y habíamos dejado antes del tema Buenos días, Sol, una pregunta interesante en relación al acompañamiento multidisciplinario, psicología, nutrición. ¿Cómo está conformado, doctor Santeliz, ese equipo
que viene, digamos, a tomar de la mano al paciente y a guiarlo en ese proceso luego de una cirugía bariátrica, todo ese equipo que está, por cierto, en la clínica Calica. Claro que sí, podemos comenzar primero por el nutricionista o nutriólogo, es la persona que va a acompañar al paciente incluso antes de la cirugía, porque el paciente debería hacer una dieta preoperatoria que tiene, bueno, su indicación, diferentes beneficios, pero es más que todo para que en el postoperatorio es el que le va a llevar al paciente lo que es las porciones, las cantidades de kilocalorías, todo ese tipo de cosas que el paciente quizás no está familiarizado con ese tema. El nutricionista se va a encargar de darle por muy feo que se escuche, su régimen nutricional de allí en adelante, ¿no? Ese es el principal. Obviamente luego nosotros venimos, realizamos la cirugía bariátrica, que ya podemos comentar más adelante cuál sería, si restrictiva o malabsortiva, dependiendo de lo que califique el paciente, y el apoyo psicológico, que generalmente se hace en el preoperatorio, y ese es el que se va a encargar de determinar cuál es el rasgo que está generando la ansiedad, y también al proceso de adaptación, o sea, la adhesión al tratamiento, porque no es lo mismo un paciente que venga acostumbrado a comerse una cantidad de alimentos determinada que puede llenar un plato, ¿ok?, a cuando vea la porción que le corresponde sea muy pequeña. Eso es un impacto visual y un impacto a nivel psicológico también. Entonces ellos se encargan de darle las herramientas a los pacientes para que esto no les afecte. No solo eso, también tenemos que apoyarnos en neumonólogos, por supuesto, porque son pacientes, cuando son súper obesos, presentan apnea obstructiva del sueño. Es un patrón restrictivo por el incremento de la presión intraabdominal sobre el diafragma, y obviamente el paciente se despierta a medianoche porque le falta el aire, y es por la compresión que está haciendo las vísceras sobre el tórax, ¿okay? Entonces eso también va a necesitar una evaluación y un tratamiento por parte de neumonología. También los cardiólogos o internistas nos apoyan con la valoración cardiovascular, que el paciente vaya a quirófano en las mejores condiciones, porque un paciente obeso es un paciente que también presenta aterosclerosis, o la misma hipertensión arterial. Son cosas que debería el internista manejar perfectamente bien para llevar al paciente a una cirugía. Debe lograr unos valores óptimos para poderse someter a la cirugía. Es el deber ser, claro que sí. La cirugía, como es una cirugía electiva, no es una cirugía de emergencia, el paciente tiene que ir de la manera más óptima al quirófano. ¿Hay alguna secuela luego de someterse a la intervención quirúrgica? No, hoy en día las complicaciones de una cirugía bariátrica están alrededor, no llegan al 1%. De hecho, hay otras cirugías que corresponden al ámbito de la cirugía general. Por ejemplo, una colecistectomía, hay complicaciones que llegan al 5%. ¿Okay? Entonces, eso de esta forma lo que les quiero decir es que mucha gente le tiene miedo a la cirugía bariátrica, y resulta que hay cirugías que se hacen muy comúnmente, por ejemplo la cirugía de vesícula, que puede tener más complicaciones que la cirugía bariátrica. Ahora, ¿cómo cambiarle el chip a la gente que cree que la cirugía bariátrica es meramente estética y no logran comprender que no solo se va a ver bien por fuera, sino que se va a ver bien por dentro, porque va a eliminar toda esa grasa abdominal, toda esa acumulación de grasa en los órganos, ¿no?, del paciente, de la persona? ¿Cómo cambiarle el chip a la gente que nos está escuchando para que entiendan que no es cosmética, sino es una cirugía orientada a la salud y a mejorar la calidad de vida del paciente? Claro, eso los pacientes solo se van a dar cuenta cuando ellos empiecen a ver no solo su pérdida de peso, que van a mejorar sus índices de glicemia, que mejora la tensión arterial. El paciente generalmente se motiva a seguir el camino correcto de los buenos hábitos, ¿okay? Obviamente con el acompañamiento siempre del equipo, pero generalmente el paciente entiende cuando comienza a ver los cambios y los beneficios de este procedimiento. Ellos siguen hay unos que no, obviamente, sí, como todo, pero
pero sí se mantienen por la buena vía. ¿Hay pacientes mala conducta? Por supuesto que ¿Y sí. y qué pretexto le dan cuando van a la consulta? No, bueno, ya esos son sus hábitos antiguos que recaen, por ejemplo, que he tenido pacientes que como no pueden comer una cantidad de sólidos como antes, pero bueno, le gustaban los dulces, hacen trampa tomando merengadas, cualquier cosa que pueda burlar, por decirlo así, el bypass gástrico, porque pasa, es líquido, pero es muy dulce y tiene una gran cantidad de calorías, entonces esos pacientes a la larga empiezan a tener o pérdida inadecuada de peso o reganancia de peso. Esos son parámetros que nosotros los cirujanos vamos evaluando en la consulta con el tiempo después de la cirugía. En estos pacientes queda totalmente restringido la comida sólida No. o si pueden comer algunas cosas. No, para nada. O sea, si puede comer la comida sólida, por supuesto, preferiblemente que sea hiperproteica, o sea, las proteínas sería lo más beneficioso. Pollo, pescado. Por supuesto que sí. De hecho, el tema es siempre orientar al paciente a una dieta balanceada, claro que sí, pero no hay que prohibirle tampoco de las cosas que más les gusta. Por ejemplo, si el paciente le gustaba de vez en cuando comerse una pizza, por ejemplo, antes de la cirugía, no estamos diciendo que le recomendamos que coma pizza, pero puede comerla, pero un pedacito, o sea, un slash. Exactamente. Pero el tema es seguir lo que son las porciones y obviamente no repetirlo, o sea, puede hacerlo con una vez O que al se mes. coman lo de arriba sin la harina. Exactamente. Algo así, pero sí, el paciente puede comer sus sólidos, obviamente los líquidos, y otra cosa que me preguntan muchísimo en la consulta es el tema del alcohol. ¿Ok? Bueno, es líquido, ¿no? Claro, pero el alcohol tiene muchísimas calorías calorías. y hay bebidas que tienen otras propiedades, por ejemplo, las bebidas espumantes, como es el champán, la cerveza, ese tipo de cosas que Inflaman el gas, también, ¿no? exactamente, va inflando, por decirlo así, va inflando el reservorio o la manga, y a la larga va perdiendo su función porque está Por acá me una propiedad. preguntan granos, si puede comer granos, Sí, ya sí, un paciente que ya está restablecido. Claro, por supuesto que sí. No en los primeros días, o inclusive en el primer mes, pero sí más adelante se le puede integrar la proteína vegetal, los granos, todo ese tipo de cosas. ¿Ha tenido, doctor, casos donde la cirugía haya logrado la remisión total de enfermedades como la hipertensión o la diabetes? Ya habíamos hablado al comienzo de que sí se orienta en esa dirección, pero ¿ha tenido usted casos puntuales donde se haya visto esta remisión? Por supuesto que sí. En el 99% de los casos, los pacientes en particular, que han sido mis pacientes, han remitido la diabetes, la hipertensión y la parte metabólica ha mejorado muchísimo. Claro, el paciente es el paciente que es exitoso porque sigue cambió sus hábitos, sigue la dieta, sigue el ejercicio y algo muy importante que no hemos comentado hasta ahora, la suplementación de vitaminas, multivitamínicos. ¿Qué siente un cirujano al ver ese cambio de vida en su paciente? Usted nos mostraba ahora a una de sus pacientes estelares que ha logrado un cambio, yo diría, de 180 grados, ¿no? Claro. A como estaba, como está ahora, ¿no? Parecen dos personas totalmente distintas, ¿no? ¿Qué siente usted como cirujano, como el guía, el paciente, el doctor que ha guiado a ese paciente en esa dirección hacia el encuentro de él con la salud? Wow, un nivel de satisfacción bastante grande porque es literalmente cambiarle la vida a una persona, rescatarla alargarle su expectativa de vida, porque los pacientes con obesidad tienen una expectativa de vida muy, muy corta. Y eso, los pacientes tienen que caer en conciencia de eso, porque, ¿qué pasa? Que el paciente obeso generalmente no se considera enfermo, ¿ok? Es un paciente que, dice, quizás me veo distinto a otras personas, pero no me siento mal, ¿ok? Lo que estoy es gordito y ya, pero sí hay cambios tanto en la parte cardiovascular, ¿okay? En la parte endocrina,
bueno, todo lo que es la mecánica respiratoria. Bueno, hay pacientes que inclusive son tan obesos que se les dificulta las labores del día a día, inclusive hasta bañarse, o eso los limita, por supuesto, en sus lugares de trabajo. Y ver que una persona haya superado todas estas trabas que tenían por culpa de la obesidad es muy satisfactorio. La estadística de obesidad en el mundo, doctor, los países, tiene la tabla a la mano, los países con Sí. mayor índice de obesidad Por actualmente. supuesto que sí. Sí. Para empezar aquí en Latinoamérica, bueno, tenemos México punteando la lista de los países donde se ve mayor cantidad de personas obesas. Obviamente Estados Unidos también, estamos hablando obviamente de América. Claro, Estados Unidos es el rey de los ultraprocesados, ¿no? La comida Exactamente. congelada. Exactamente. Y a nivel mundial ya desde 10 años para acá ha aumentado la estadística que ya para el 2030 aproximadamente puede haber inclusive 8 de cada 10 personas pueden estar presentando sobrepeso, ¿ok? Sobrepeso. Y ya luego de entre este rango de pacientes con sobrepeso, un porcentaje por lo menos de el 60% ya presenta obesidad. Obesidad, inclusive obesidad mórbida. El término mórbido ya no se está usando, ¿ok? Ya nosotros utilizamos obesidad estadio 1, 2 o 3. Pero mórbida, por muy feo que suene, es cuando el paciente tiene comorbilidades, ¿ok? Tiene un componente metabólico asociado a la obesidad, ¿ok? ¿Cuál debería ser el índice de masa corporal? ¿Cómo podemos ilustrar a la audiencia de Red Mundial y de Vital Radio que nos están escuchando? Porque allá en Orlando, bueno, están escuchando y hay un índice de obesidad alto en los Claro. Estados Unidos. ¿Y cuál pudiera ser para el paciente que está en casa la metodología? ¿Cómo sería para que ellos conozcan cómo calcular su índice de masa corporal? ¿Cuánto deben tener de cintura? Se habla de 90-80, 90 el hombre, 80 la mujer, pero Tal cual. explique un poco, por favor, estos Claro. parámetros para la audiencia. Claro, para todos los que nos están escuchando pueden inclusive sacar una calculadora, ¿ok? O algunas aplicaciones del teléfono la tienen. Para sacar el índice de masa corporal vamos a dividir el peso total, que obviamente nosotros nos pesamos en la báscula sin ropa para hacer el peso más exacto, entre la talla al cuadrado o la estatura al cuadrado. Eso nos va a dar un número. Y ese número debería estar alrededor de 24 y 25 para una persona que esté normal de peso, ¿ok? Ya debajo, ya 20, 18, ya el paciente es bajo peso y puede caer hasta en desnutrición. Sin embargo, es rara que este ámbito se vea así, pero el índice de masa corporal debería ser entre 24 y 25 para una persona con peso normal. Si ya está alrededor de los 27, ¿okay? 27 y 28, inclusive hasta 29 se puede considerar sobrepeso, que el paciente no tiene indicación de cirugía bariátrica. Un paciente con sobrepeso puede bajar de peso con cambios de hábitos solamente. ¿Okay? Inclusive si tiene 28 de índice de masa corporal, pero tiene resistencia a la insulina, ¿okay? Ya el paciente comienza a presentar hipertensión o prehipertensión, ya uno puede considerar la cirugía bariátrica, pero no es lo habitual. Ya por encima de 30 el paciente ya es obesidad estadio 1 y el paciente es candidato a Por encima de 30. Exactamente, ya el paciente es candidato a una cirugía bariátrica. ¿Pudiera darse el caso, doctor, que un paciente esté pasado de peso, Ajá. sea obeso y esté desnutrido? Por supuesto que sí, claro que sí. Hay exámenes, estudios de laboratorio, ¿okay? O utilizando tecnología que actualmente es más avanzada, donde se realiza antropometría, el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, las proteínas en sangre, todo ese tipo de cosas que generalmente nos van a orientar hacia el estado nutricional del paciente. De hecho, eso que me estás comentando, la mayoría de los pacientes obesos están desnutridos, aunque no lo parezca. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, eso
eso ya es otro tema, ya el estatus social, ¿okay? La clase, el Claro, desarrollo, como el los pingüinos de desarrollo. Madagascar, gorditos y bonitos. Exactamente. El desarrollo de cada país, todo eso va a influir directamente en este tema, porque un paciente que come pura comida chatarra, por decirlo de una manera de que los escuchen entiendan, Entiendo. es bueno, un paciente que se alimenta mal va a ganar peso, o sea, ya sea porque beba refrescos o coma mucho dulce o le guste la comida ultraprocesada, la comida chatarra, ese tipo de cosas. El paciente obviamente va a aumentar de peso, pero la nutrición va a estar por el piso porque no es una comida que le está garantizando los requerimientos, los requerimientos que este paciente tiene. ¿Son malas las fritangas? No todas, sí, lo malo es la frecuencia y con qué la realizas, ¿ok? Porque si es Una aceite- manteca Claro. natural de cerdo Exactamente, es pero diferente a todo un mundo. aceite procesado. Igual lo que es la mantequilla y la margarina, Ajá. ese tipo de Mejor la cosas. mantequilla que Por la margarina. supuesto, que la margarina, claro que sí. Pero bueno, uno trata eso sí lo hace el nutricionista, de identificar cuáles días o cuántas veces a la semana el paciente puede utilizar de este recurso, pero bueno, siempre tratando de mejorar la preparación y la calidad de estos alimentos, por ejemplo, usar el aceite de oliva y bueno, la manteca o la grasa de cerdo, ese tipo de cosas que, bueno, por su composición química ya se ha demostrado que tiene beneficios al lado de los ultraprocesados como el aceite vegetal, la margarina y otros tipos bueno, la lista es muy, muy, muy larga. Ahora, la pregunta que yo le haría y me la hacen a mí por acá vía WhatsApp, si se preparan hamburguesa en casa, Bueno. ¿mejora un Generalmente, poquito? ¿Mejora? no, por supuesto que sí, claro. Siempre la comida de casa siempre va a estar por encima de la comida de la calle, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta de utilizar los alimentos de que sean de buena calidad, ¿ok? Más que todo el tema de la hamburguesa es no tanto eso, bueno, el pan obviamente es un carbohidrato. Hoy en día hay preparaciones de hamburguesas, pero que son con otro tipo de ingredientes, o bueno, con lechugas, ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que no lo acompañes por lo menos con papas fritas. ¿Ok? Puedes comerte una hamburguesa sin ningún tipo de problema porque si te pones a ver una hamburguesa, es un alimento que tiene los tres componentes. O sea, tienes los vegetales, tienes los carbohidratos, que es el pan, y tienes la proteína, que es la carne. Obviamente tienes que ser una carne de res o carne de cerdo o pollo, pero que sea confiable de una buena fuente, ¿no? Para que no te enfermes de otra cosa que no viene al caso en este momento. Pero sí puedes, sin ningún problema. Lo ideal es no comer hamburguesa todos los días, pero el paciente sí puede comerla, claro que sí. ¿Hay Sí. alguna idea o algún método, guía para orientar a las personas, al consumidor, a productos que sean sanos y que no sean tan costosos? Un buen aceite de oliva es extraordinariamente costoso, por ejemplo, ¿no? El formato de dieta ideal sería la dieta mediterránea, ¿ok? Que haga mucho énfasis, bueno, en los frutos secos, obviamente la preparación con el aceite de oliva, ese tipo de cosas, carne que provengan más del mar, ese tipo Productos de temporada, son más Exactamente. económicos. Claro, el tema es, bueno, el costo, ¿ok? El costo para uno tener una dieta sana, una dieta adecuada y balanceada. Bueno, en la situación del país, obviamente hay que tocar el punto, es bastante costoso, ¿ok? Entonces, por eso no todos pueden llevar una buena alimentación. Y ahí es donde caen en la comida ultraprocesada, la comida chatarra, ese tipo de cosas que es más económico, es más fácil, más rápido, y eso es lo que perjudica directamente en el metabolismo y en el peso de las personas. Los huevos son una buena opción, ¿no? Por Sí, supuesto, la proteína. claro que sí, la proteína de los huevos y todo lo que sea hiperproteico, ya sea de origen vegetal o de origen animal, siempre se va a
a priorizar en la alimentación de cada paciente. Doctor, si pudiera darle un solo consejo a alguien que hoy siente miedo de dar el paso hacia una cirugía bariátrica, ¿cuál sería? Bueno, principalmente que acuda a la consulta porque nosotros estamos en la capacidad de individualizar, todos los pacientes son diferentes, ¿ok? El truco o la garantía de éxito de la cirugía es poder individualizar y elegir el mejor procedimiento para ese paciente según sus necesidades. Entonces, claro, la sugerencia no es, o el consejo, no es que se dejen llevar por todo lo que le dijo el vecino o lo que leen en internet, sino que acudan a una consulta con un personal entrenado, ¿okay? Que esté familiarizado con todos estos temas para aclarar todas las dudas que tengan y de esta manera poder llegar a un desenlace favorable para el paciente. Terminamos con el ayuno. ¿El ayuno, bueno el ayuno? Sí, claro que sí. Pero hay un ayuno, yo veía y conversaba con otros médicos, que hay un ayuno que es prácticamente natural de la humanidad, ¿no? Si uno cena, como hacían nuestros abuelos, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y luego no vuelve a comer hasta las 8 de la mañana, 7 de la mañana al día siguiente, ya tiene 12 horas de ayuno, ¿no? Un ayuno, digamos, natural, entre 12 y 16 horas, ¿no? Claro. ¿Qué pudiera decirnos usted? No, que si el paciente se siente cómodo y con este tipo de metodología, no hay ningún tipo de problema, siempre cuidando que a la hora de romper el ayuno, o sea, a la hora del desayuno, sea una comida exactamente balanceada, que sea hiperproteica, que tenga sus vegetales o más que todo la proteína, por supuesto, pero no hay ninguna contraindicación con el tema del ayuno. O sea, cuando son muy prolongados, ¿okay? Que son más de 16 horas, es donde viene el problema, porque empieza lo que es la cetoacidosis, el cuerpo produce cuerpo cetónico, que tienen otra implicación, otro impacto a nivel metabólico, que son las famosas dietas keto, ¿ok? Que bueno, claro, son beneficiosas en muchas cosas en cuanto a la calidad de alimento, pero en la práctica aplican otras cosas que quizás no a todos los pacientes le convienen. ¿Okay? Usted lo dijo al inicio de nuestra conversación, aplica para uno, pero no para otro. Entonces, no todo es bueno para todo el mundo, ni todo lo que hace feliz a uno en la internet hace feliz al resto, ¿no? Entonces uno tiene que tener cierto nivel de discernimiento para saber y por supuesto siempre asesorarse con un médico, y si son los médicos de la clínica Calicanto, mejor aún, porque allá pueden ir a la consulta, a cualquiera de las consultas, pueden ubicar incluso al doctor Miguel Ángel Santeliz Mesa. ¿Qué días está en la clínica? Sí, yo me encuentro en Clínica Calicanto los lunes, miércoles y viernes en las tardes a partir de la 1. Me pueden seguir a través de las redes sociales como Dr. Santeliz. Ahí pueden ver, la gran parte de mi trabajo. Y bueno, pues, los esperaría con todo el gusto del mundo en la consulta para aclarar todas las dudas y, por supuesto, acompañarte durante todo el camino. Un millón de gracias por acompañarnos a esta tarde. Para nosotros una bendición tenerlo en el programa, porque es un valor agregado que le damos a la gente que nos sigue cada día, que fielmente están allí en sintonía de Red Mundial y de Vital Radio. Es una bendición realmente tenerlo hoy en el programa. Agradecido siempre con usted y con la Clínica Calicanto y por supuesto con nuestra colega y gran amiga Celeste Martínez, quien es el enlace, hace la parte técnica de enlace para que todos estos médicos, doctores, especialistas puedan venir y estar con nosotros en el programa. Celeste, gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel. Agradecido con ustedes.